de verdad que chévere que estén acá. Este es un espacio de lo menos formal, o sea, nosotros no queremos que sea un espacio formal, sino más bien informal, que por eso el género o la manera es que intentamos un coloquio hoy sobre narrativas pedagógicas, que es más bien un intento de conversar, pero traer a la conversación unos intereses, unos temas en común que tenemos, unas preocupaciones, unas cosas que todavía no sabemos ni cómo nombrar también, que suceden en educación y que a veces los paradigmas que están instituidos desde las políticas educativas no nos dejan ver, ¿no? Y tiene que ver con el espacio de las experiencias, con lo que nos sucede, con lo que nos pasa, con lo que está allí y a veces nos resulta indecible en esa lengua de la academia, ¿no? Entonces, pues acá me acompañan unas hermosas mujeres que vienen de Antioquia, ¿no? Hermosas mujeres antioqueñas. Están acá, vienen de la Universidad de Antioquia. La profe Nancy, ella es doctora en Ciencias Humanas, ¿no? De la Universidad Nacional de Colombia. Ella es profe de tiempo completo de la Universidad de Antioquia y viene trabajando desde hace rato en este tema de la investigación narrativa y pues estos caminos que son bastante azarosos. Está también la profe Catalina, ella es magíster en educación, trabaja también en compañía de la profe Nancy. También viene de la Universidad de Antioquia y de la Pontificia. De la San Buenaventura. Entonces lo que estamos intentando hoy es más bien conversar, ¿no? Como les dije, poner aquí en común, o sea, que es un espacio también para que ustedes puedan preguntar, puedan hablar. No es una conferencia magistral, lo que se trae es más bien la palabra que uno arriesga cuando quiere conversar, ¿no? Entonces se aspira a generar en este espacio que ustedes también conversen, que pregunten, que comiencen a ver esta opción que a veces no se ve en la carrera cuando a uno le enseñan o a veces le muestran una sola mirada sobre la investigación y termina creyendo que hacer investigación es aplicar ese poco de instrumentos que le ponen a uno en ciertos cursos y ya cuando uno... ¿sí? Cuando uno aplica estos instrumentos y hace un análisis, ya dice uno que tiene un producto y que ese producto es investigación, ¿no? Esta es otra manera, es más bien un caminar. Y me gustaría que algunos de los que están aquí escucharan, se abrieran esta posibilidad, con algunos he conversado más de cerca, se abrieran esta posibilidad y pudieran guiarse por ese camino de la investigación. Entonces, pues en primera instancia, tiene la palabra Nancy, tiene una intervención sobre investigación narrativa y luego Catalina que nos va a presentar aparte de un trabajo que viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo. Entonces, bienvenidas. Ustedes la palabra, disculpen un poquito el calor, hoy está haciendo... Hoy sí está haciendo. Sí, hay un control de aire. ¿Listo? ¿Tiene la... Buenas tardes. Bueno, hay una imagen muy interesante en un autor que vivió todo el boom de la revolución cognitiva. Fue psicólogo inicialmente y el contacto con diversos discursos lo fue haciendo poner en tensión ese saber psicológico y cognitivo por medio pues también de la problematización de la cultura. Me refiero a Jerome Funes. Y hay una imagen reiterativa en sus últimos libros. ¿Me escuchan todos? Y en donde hay un giro narrativo de su discurso, y esa imagen es la imagen de la comunidad de interpretación. Dicen, ¿para qué sirven las narrativas? Bueno,
sirven en la medida en que generan comunidad de interpretación, y yo pienso que esa también es la búsqueda. Es una búsqueda que arranca en la subjetividad, o más bien en un proceso de subjetivación, pero que deviene en la relación con otros, en algo comunitario, ¿cierto? En aras también de comprender la realidad, que es una realidad de ciertos discursos tecnocráticos quieren de alguna manera reducir a una fórmula o a un formato o a un esquema, pero que realmente es una realidad compleja, incierta, caótica en muchas ocasiones, ¿cierto? Y parece que tuviéramos una educación para otra realidad. Bueno, entonces todo esto porque quiero entonces reiterar la afirmación de Alex cuando dice que no es o también de Mari, de que no es que estemos hablando y otras personas escuchando, sino que queremos también generar pues como esa comunidad de interpretación, y hay pues voluntad de diálogo. Les quiero contar algo. Yo, cuando me di cuenta que quería ser maestra por allá en 1995 y llegué a la universidad en el 96, nos hicieron la inducción y ingresé a un programa que se llamaba Ya no existe, Español y Literatura, allá en la Universidad de Antioquia. Me acuerdo mucho que miraba las caras de mis compañeros y todos tenían así como pinta como de bohemios, todos andaban con su libro. Y recuerdo mucho la cara de la coordinadora del programa en ese momento, como nos miraba. Y resulta que dijo, levanten la mano los que quieren ser escritores. Y yo ya le había hecho lectura semiótica a la coordinadora, y yo la notaba como que ella quería y como hacer algo. Entonces yo desde luego quería ser escritora, pero dejé mis manitos cruzaditas y un montón de gente levantó la mano, y ella de una manera bastante brusca les dijo, pues se pueden ir porque ustedes lo que vinieron fue a ser maestros. Entonces a mí me inquietó mucho, porque siempre pensaba, cuando me di cuenta de que quería ser maestra, dije, ¿de qué quiero ser maestra? Bueno, quiero ser maestra de algo que me guste hacer. Yo no me imagino un profesor de educación física, aunque los hay, ¿cierto? Sedentario, no. O un profesor de artes que no sepa apreciar, o por qué no también producir arte. En la Universidad de Antioquia, no sé cómo sea acá, en la Facultad de Arte los maestros de artes plásticas se gradúan también con una obra, ¿cierto? Así vayan a ser profesores, pues de alguna manera los autoriza para ser maestros en ejercer, en hacer la práctica. Y en el campo deportivo, generalmente cuando uno ve un entrenador, por ejemplo en las artes marciales, o en fin, pues la primera carta de presentación es yo fui selección Colombia, o selección Antioquia, o selección Tolima. Y yo no entendía por qué la coordinadora nos decía en ese momento que una cosa excluía a la otra. O sea, que si yo quería ser escritora, entonces no podía ser maestra. Después comprendí el contexto de la aseveración y me di cuenta que tenía que ver con que en muchas ocasiones las facultades de educación se convierten en escampaderos, pues, hablando coloquialmente, de personas que no quieren ser maestros y llegan allí como mientras que pueden cambiarse de carrera. Eso lo fui comprendiendo, pero lo que siempre se me quedó en la cabeza fue cómo es posible que yo no sienta que para ser profe de lenguaje, que para enseñar a escribir, yo no pueda ser escritora, ¿cierto? Entonces, la ponencia que traje, bueno, el pretexto de conversación y de charla que traje hoy, está enmarcado precisamente en el contexto de una investigación de la que hacemos parte Catalina y yo, que se llama Emergencias de lo narrativo en la formación de maestros, y que surge de una inquietud así, de pasillo, tomando tinto, después de sustentaciones de tesis de maestría. Y parece ser que hay una apertura hacia otros discursos, una voluntad de apertura frente a la diversidad, pero a la hora de evaluar, a la hora de hacer el balance, lo que tiene mayor valor son otro tipo de discursos.
Y esto pues no tiene que ver únicamente con los contextos institucionales, esto es algo a nivel pues, de Occidente, de la academia occidental. Yo no sé pues, cómo sean las prácticas en la universidad, pero yo les cuento, la experiencia en la de Antioquia ha venido siendo que últimamente todo el mundo pide el formato del artículo científico, porque resulta que ese es el artículo que más puntuación da a la hora de publicar en una revista indexada. Y el artículo científico, como todos conocemos, introducción, método, IMRD, discusión y resultados, pues es de alguna manera el reflejo retórico de un proceso de experimentación, ¿cierto? De un proceso de experimentación que no siempre responde a las maneras en que pensamos en las humanidades, o no siempre responde a la manera en que los maestros pensamos nuestra labor y nuestro saber, ¿cierto? Entonces, les voy a ir haciendo algunas lecturas porque me gusta mucho contar historias, ya ven porque estoy en la línea de narrativas, entonces prefiero tener un guión que puedo ir comentando y les voy contando pues también como algo de nuestra labor como maestras y como narradoras. Bueno, entonces este apartado se denomina subjetivarse, escribir, vivir. Actualmente la academia se mueve por un dispositivo tecnocientífico compuesto por dos máquinas, ciencia y tecnología. Pero no es cualquier idea de ciencia la que le sirve al dispositivo, sino aquella que de forma estratégica se debe engranar con la tecnología por medio de la bisagra discursiva del desarrollo y sus correspondientes valores y prácticas. No sé si de pronto han visto que en ciertos trabajos que nos piden siempre está la idea de la evidencia, del dato, del hecho, ¿cierto? O sea, no es cualquier idea de ciencia la que está presente en este discurso de tecnociencia. Es una idea de la ciencia positiva que busca siempre lo verificable por medio de los sentidos, pero no los sentidos de un cuerpo estético, sino de un cuerpo que está constatando, ¿cierto? Por medio de un audio. Ahorita todo el mundo tiene que tomar fotos para que se crea que sí hubo pues intervención. Además la idea de intervención es bien fuerte. Ahorita les hablaré un poquito también pues como de lo que pienso de la palabra. Entonces, en nuestro contexto ha venido tomando fuerza un discurso que siempre se equipara con este asunto de lo verificable, lo tangible, el dato, el hecho, y que ha conseguido adaptarse sobreviviendo a los cambios nacionales e internacionales, perfilando institucionalidades, pero también instalándose en las prácticas, en la cotidianidad, en los imaginarios, en las narrativas, en el deseo, las expectativas y las maneras de actuación de los sujetos implicados, por medio de diferentes tecnologías, entre ellas la de la planeación. Ahorita hablábamos en la oficina de la trazabilidad, claro. ¿Cómo medir una trazabilidad? ¿Cómo medir una trazabilidad cuando en muchas ocasiones en los contextos educativos es precisamente el contexto nos aboca a cambiar el guión, a responder precisamente por un asunto ético y por un asunto también de lectura hermenéutica, a hacer algo diferente de lo que se trazó? Es más, incluso por ética, porque uno ve que lo que uno llevó no tiene en ese espacio pues como vigencia, no es pertinente, entonces hay que cambiar, hay que transformar. Entonces otra manera de pensamiento es la que hay que activar. Entonces ese asunto de la planeación no siempre estuvo en los discursos de la investigación. O sea, en muchas ocasiones en la universidad de otros momentos y de otras épocas, de repente el trabajo del humanista era pensar, y pensaba escribiendo, y no llegaba una institución como Colciencias a decirle que es que él tenía que pensar en 11 meses y 29 días y que tenía que pensar en un esquema determinado. Él precisamente pensaba escribiendo, y aquí pues quiero citar a Foucault, a Michel Foucault, que inspira bastante pues este trabajo que venimos trabajando, y que Catalina también va a referenciar, cuando dice: si yo supiera
lo que voy a decir antes de escribir un libro quizás nunca tendría el valor de empezar a escribirlo. Porque es que escribiendo es que pienso, y escribiendo es que me doy cuenta qué es lo que sé, pero no sé que lo sé, entonces tengo que escribirlo para sacarlo. Si yo supiera qué voy a escribir antes de empezar el libro, no tendría el valor de empezarlo. Escribiendo pienso, ¿cierto? Entonces todo eso está a nivel micro, a nivel macro, condiciona y parametriza actividades tales como la investigación dentro de programas y proyectos que las sujetan a agendas, cronogramas e intereses de las entidades financiadoras y financieras. Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo. Efectivamente, en Colombia, en el marco de la institucionalización de esta tecnología, ¿cuál fue la tecnología? Planeación, la tecnología de la planeación. Es en el marco de esta tecnología que se funda Colciencias, en 1968, entidad que más que reconocer o hacer explícito el vínculo entre el desarrollo industrial y ciencia-tecnología, lo que ha hecho es recoger información, planear estrategias, mover la creación de metodologías y organizar programas y convocatorias desde una racionalidad. Voy a abrir comillas porque en el libro de los 40 años de Colciencias, ellos publican pues un libro en el 2013 de celebración y ellos mismos dicen eso, ¿cierto? Entonces es una racionalidad, abro comillas, volcada hacia la eficiencia y competitividad empresarial en el mercado, estimulación directa de la demanda por medio de la empresa privada y el vínculo entre productores y usuarios de conocimientos y técnicas, el conocimiento como una mercancía, ¿cierto? Bueno, esto está en este libro, está de acceso abierto en internet y la editora es una señora de apellido Jaramillo. Esto ha generado más que una relación dinámica, la subordinación de la ciencia a los intereses productivos y económicos del capital mundial. Ustedes dirán, ¿y ella por qué está hablando de conciencias y por qué está hablando de la racionalidad? Sí, lo que venían era contarnos de narrativas. Pues precisamente porque tenemos que entender muy bien en qué dispositivo estamos, qué nos pide ese dispositivo para saber también cómo nos resistimos con las mismas herramientas del dispositivo. Entonces, pero ¿cómo negar que todo esto no haya generado alteraciones en la escritura de los profesores? Principalmente en la de aquellos provenientes de las humanidades. Un campo caracterizado por la pluralidad discursiva y la diversidad de escenarios de publicación. Hablemos de los géneros de nuestro campo. El ensayo, que no es un IMRD, no es un paper, ¿cierto? Y no hay dos ensayos iguales, mientras que todos estos artículos, IMRD, introducción, métodos, es que me aprendí más fácil la sigla, todos son igualitos, como si todos los procesos de investigación fueran así, todos automáticos y primero me planteo una hipótesis y voy y la falseo y este gato sí sirvió o no sirvió. No hay dos ensayos iguales. No hay dos ensayos iguales. Aunque sin embargo en la academia el ensayo ya lo han vuelto... Pero eso no es ensayo, sí. Porque precisamente el ensayo es rodeo, el ensayo es apostar, es ensayar, plantear un argumento, contradecirse, volver, La epístola, ¿qué les parece la epístola? Es un género en desuso, pues casi que en desuso en ciertos espacios. La narración. Entonces es un campo bien plural, pero nos está pidiendo todo el tiempo que produzcamos papers en serie, ¿cierto? Artículos científicos en serie. Que no es un problema con este género, el problema es que se imponga como el único, ¿cierto? Sin embargo, el artículo científico sujeto a los dictámenes de la indexación viene erigiéndose como un imperativo por encima de cualquier otro género. Aquí está implicada una concepción de escritura a partir de la racionalidad instrumental, cuya validez se basa en la aplicación de un método que separa claramente sujeto de objeto y sustenta sus aserciones exclusivamente sobre los datos de una base empírica. Todo el tiempo nos están diciendo cuál es su base empírica, ¿cierto? Y la base empírica tiene que ser tangible.
Determinados juegos de saber y poder favorecieron que dicha concepción se instalara como única verdad en las prácticas de evaluación y publicación por encima de otras, que emparentan la escritura con formas de construcción de pensamiento que se alejan de la demostración y se acercan a lo indicial, lo conjetural, lo analógico, lo aporístico, lo ensayístico o lo narrativo. Aunque la idea de artículo ya existía en las humanidades, yo no sé francés, ¿alguien sabe francés? Es que francés, alemán. Después de unos Casi le ayudamos. después de unos tragos, Si era así en francés, sí. Casi le ayudamos. después de unos tragos. Article en francés y Aufwand en alemán. Ya existía, esa idea de artículo ya existía en las humanidades mucho antes del boom de la indexación, antes de que ese boom irrumpiera en la cotidianidad de la academia, pero no puede considerarse sin más como sinónimo de lo que ahora se conoce en la lengua anglosajona como paper, que en castellano corresponde al artículo científico, como informe de experimento dividido en introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. No obstante, esto no significa que el tradicional artículo de las humanidades no tenga nada que ver con el artículo, con el paper de la actualidad. Lo claro es que para el mundo de las indexaciones, este último tiene un valor superior porque desde sus supuestos es el que más se acerca al proceso científico real. Desde esta óptica, en manuales de estilo y reglamentos de publicación es constante la exhortación hacia el uso o omisión de ciertas formas gramaticales y sintácticas. Yo no sé acá, pero en muchos espacios académicos que conozco, una manera de insultar a otra persona es decirle que es subjetivo o que su escritura es subjetiva. Ese es el insulto de la academia. Y por allá dice Eduardo Galeano en algún lado, en elogio a la subjetividad, dice, pues es que yo no puedo ser otra cosa que subjetivo porque yo soy un sujeto. Si yo fuera un objeto, pues sería objetivo, pero soy sujeto. Bueno. Entonces, claro, hay una exhortación a usar ciertas formas gramaticales. Otra cosa, no usar un lenguaje metafórico. Y por allá, a finales de 1800, estaba diciendo Nietzsche que todo el suelo de nuestro lenguaje es metáfora, que los conceptos son metáforas petrificadas y metáforas cristalizadas, pero entonces aquí nos están diciendo que hay que cuidar de la escritura para escribir. Decía Augusto Comte, el padre del positivismo, hay que escribir como los naturalistas, no como los retóricos, porque es que los retóricos están ahí envolviendo con el discurso y engañando al otro con el discurso. No hay que escribir como los naturalistas, o sea, como los físicos, ¿cierto? Entonces, para mantener las reglas de una escritura que deja de ser ejercicio de pensamiento para volverse informe aséptico, en el que, como lo sugiere el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, hay que, abro comillas, relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando hacer afirmaciones rotundas y sacar conclusiones que no estén debidamente respaldadas por los datos. Hay un texto que me encanta de Roland Barthes, en país, Roland Barthes. Un texto hermoso que se llama Lo obvio y lo obtuso, y es de la última etapa de Barthes. Barthes, espero que fue el estructuralista más recalcitrante, ¿cierto? Pero la vida académica lo condujo en su última etapa a replantear muchas de las cosas que había dicho, no como si hubiesen sido un error. Es más, si él no hubiese pensado lo que pensó en su momento como estructuralista, como narratólogo, en fin, no habría llegado a pensar como ese último Barthes. Y en ese texto él emprende como una especie como de pelea con el resumen. Y ustedes saben que lo primero que le piden a uno en estos artículos es el resumen. Y lo primero que le dicen a uno es, tiene que decir los resultados en el resumen. ¿Ustedes se imaginan que uno fuera a leer un cuento policíaco o una novela y que en la reseña uno le digan quién fue el criminal, quién asesinó? Pues, entonces, ¿qué dice en este texto Barthes? Dice, el resumen es pornográfico. Claro, el resumen es pornográfico porque me dijo, vea, llegó, lo hizo, terminó. Es pornográfico. Sí, ríanse. Y dice uno aquí, tiene otra imagen también muy tenaz, dice, es como, hagan de cuenta, ¿ustedes han visto, aquí hay museo? ¿Habrá jíbaros, cabezas de jíbaros reducidas? Bueno, allá en la Antioquia tenemos,
manual, sí hay Más jíbaros. Que eso no reducen cabezas, sino que la amplían. Todavía no lo hemos metido en el museo. ¿Dónde colaboramos? En todo caso, hay una técnica indígena, claro, ya me acaloré más. Hay una técnica indígena, pues, que es en una comunidad, que es de la comunidad de Jíbaro, que se basa, ¿cierto?, después de la muerte y generalmente pues, de personas importantes de la comunidad, les hacen un proceso, les sacan pues como el cráneo y hacen un proceso de reducción, ¿cierto? Y los cuelgan como collares o los ponen en los bastones de mano. Y Barthes decía, para mí el resumen es eso. Además en francés se dice reducción de texto, o sea, la palabra que se dice en francés no es resumen, sino que es abstract, ni resumen, sino reducción de texto. Y él lo que dice es, pues sí, ¿qué diferencia hay entre el jíbaro de verdad vivo y el jíbaro reducido? Después hay la cabecita de un bastón de mano. Entonces, a mí me parece que lo retórico y que las formas no son solo formas, o sea, aquí no podemos separar taxativamente la forma del contenido, porque la forma está mostrando que la manera en que nosotros pensamos es de esa forma, que adquiere esa forma, que se forma y se deforma de X o Y manera. Entonces, si yo pongo el resumen desde el principio, claro, eso para este mundo pragmático agiliza las cosas y es muy pragmático, pero es el texto en su propio cuerpo, en su devenir, el que debería plantear una trama capaz de provocar al que está leyendo. Yo entiendo, no podemos leer un trabajo de 200 páginas y darnos cuenta en la página 178 que no nos servía para el estado del arte, pero hemos pensado en otras retóricas. Bueno, no hagamos abstract, hagamos lo que ha hecho el campo cinematográfico, hagamos trailers. Un buen trailer, que también hay malos, ¿cierto? Un buen trailer no lo cuenta todo, pero te provoca y te ubica. Bueno, listo, yo estoy trabajando crueldad y literatura, esto me sirve, estas imágenes me muestran que sí. O cuando vamos a comprar un libro de literatura, o sea, la literatura nuevamente enseñándonos a nosotros los académicos, eso decía Stanislao Zuleta, los mejores profesores son los escritores, por eso estamos acá, ¿cierto? Sí, pues por eso no levanté la mano cuando dijo la asesora. Cuando uno va a poner una novela, uno lee una mini reseña de la novela. Ahí no te dicen el final, ¿cómo te van a decir? Pues, o sea, es que no la lees, o ya no va a ser lo mismo leerla, ¿cierto? Ya no la compro. Pero yo me ubico y me doy cuenta de que hay unos personajes y que hay una trama ahí. Y tiene también un discurso seductor, provocador. Nos enseñaron que la academia tiene que hablar en discursos acartonados, atomizados, y somos maestros, o sea, somos maestros. Es imposible, sin metáfora, sin rodeo, no me oscurezca la cosa, no me lo opaque y vamos al grano. Como diría Roland Barthes, pornografía. Y a pesar de que dentro y fuera de las humanidades se han debatido ampliamente las limitaciones del positivismo como marco general para brindar comprensiones sobre las realidades sociales y humanas, la ciencia actual, esto lo dice un señor Ingor, la ciencia actual todavía se legitima apelando a los datos, que se verifican una y otra vez en la búsqueda interminable de la verdad a través de la eliminación y el error. Y en su mayoría, las ciencias de la mente, la cultura, la psicología y la antropología se han embarcado en la misma empresa. Es evidente que quienes pensamos desde la orilla de las humanidades no nos sentimos cómodos dentro del actual engranaje tecnocientífico. Queremos llenar papeles. Y quisiéramos poder frenar toda esta avalancha de calidad e impacto en la que las reglas del juego siempre dejan en desventaja cualquier texto que se desvíe de sus retóricas demostrativas y parametrales. Pero esto no es tan fácil dadas las potentes estrategias de las que el dispositivo se vale y los intereses políticos y económicos que están en juego. Entonces volvamos a la realidad. Yo no me puedo parar en el frente del metro de Medellín para intentar pararlo con este dedito. O sea, es un dispositivo fuerte. Se acusa a Foucault que a partir de su lectura de Nietzsche, Foucault mató la verdad, como Nietzsche mató a Dios, Foucault mató al sujeto y
la verdad. Para nada. Esto es real, aquí hay una verdad. Hay un régimen de verdad dentro del cual se puede diferenciar lo positivo de lo negativo, lo esperable de lo abominable, lo bello de lo feo, ¿cierto? Y está ahí gracias a unas condiciones de posibilidad potentes. Se erigió como verdad. Entonces, volvamos a la realidad. No, yo no puedo simple y llanamente decir que no voy a escribir artículos científicos porque resulta que si no los escribo, no los publico, el grupo de investigación en el que estoy no se clasifica en conciencias, y si no se clasifica en conciencias, la universidad no me lo reconoce, entonces no puedo tener horas en el plan de trabajo y ahí me voy devolviendo y termino perdiendo yo. Entonces, ¿cómo pensar en que estamos en ese dispositivo que valora unas cosas más que otras, que apela al hecho, que apela al dato, que apela a la verificación? Ahorita hablábamos con la profesora sobre los procesos de acreditación. ¿Qué llegan a ver? Llegan a ver evidencias, Entonces, ¿cómo estar ahí, sobrevivir ahí, porque todavía tenemos razones éticas y estéticas para estar dentro de este dispositivo, pero cómo hacerlo de tal manera que no nos asfixie? Porque los que estamos en este espacio de humanidades generalmente llegamos porque nos gusta el arte, porque nos gusta lo analógico, porque nos gusta lo narrativo, y cómo vivir en el medio de este contexto resistiéndonos desde una mirada creativa y crítica, pero definitivamente también subjetivándolos, también teniendo placer, para usar pues una de las categorías del trabajo de Catalina. Porque para sufrir, no ese discurso que nos han vendido tanto de que los maestros tenemos que sufrir, que tenemos que sacrificarnos. Paren de sufrir. Porque nos tenemos que sacrificar, porque primero hay que pensar en el estudiante. No, nada. Ahorita venimos de un vuelo bastante rebajador. Y me acordé la primera vez que yo monté en avión muy viejita ya. Ya tenía un hijo. Bueno, todavía tengo uno más. No tendré más. Pero en todo caso, me acuerdo que la primera vez que viajé con él. Y como todas las primeras veces que uno monta en avión, uno le escucha la zapata, la primera vez. Entonces ella explicaba que cuando caían las máscaras y había un problema de presión, que primero el adulto se pusiera la máscara y después al niño. Claro, en ese momento yo con mi niño de brazos, lo primero que pensé es, no, ¿cómo le ocurre? Primero el niño. Pero después pensé, tiene toda la lógica. Él no se deja poner la máscara, yo no me pongo la mía, no se me pone y ahí nos asfixiamos los dos, ¿cierto? Claro, primero respira tú, primero oxigénate tú y estarás con todas las posibilidades de oxigenar al otro. Entonces, si el maestro no deviene placer, no siente placer con lo que hace, no ama lo que hace, por más que tenga el discurso más bien argumentado, los referentes más sólidos, va a estar enviando un contradiscurso también, ¿cierto? Y no va a generar en el otro amor por esta labor. Todo este carretazo, ¿por qué? Porque finalmente, si nos quedamos en la academia, es porque vamos a buscar la academia. Se padece durante, por muchos momentos, pero también hay que elaborar placer en la academia, o sea, amar esto. Y en mi caso, pues, escribir, porque, como les dije, el primer impulso que tuve para ser maestra fue la escritura. Y sin embargo, esas escrituras resistentes que consiguen mantener su profesión dentro del dispositivo, aquí digo profesión no como profesional, sino profesar, para transformar un espacio innecesario habitado, introduce la diferencia porque más que informar o rendir cuentas de procedimientos investigativos autorizados, miren esto que voy a decir, que creo que aquí está pues como la trama también de este texto. Reactivan la práctica investigativa como ejercicio ético, estético de la incertidumbre y la pregunta. Se trata de textos que nos muestran la pasión de decir profundamente emparentada con la producción de saber, como un compromiso con el acervo cultural, histórico y científico de la humanidad, pero además en contacto con esas regiones donde reside aquello que no somos, que no hemos sido, aquello que reposa en nuestras sombras, en nuestro afuera, aposento del impensado. Vuelvo a Foucault, ¿cierto? Vuelvo a Foucault. Yo escribo porque necesito saber algo, no porque tengo el plan ya listo y todo está fríamente calculado y nada se va a salir del plan. Lo mismo con la docencia, que también es narración, ¿cierto?
Si las estrategias de poder del dispositivo competitivo, ensambladas con una idea de ciencia centrada en la experimentación empírica, la demostración y la consecución de resultados tangibles y generalizables, son muy eficaces, es porque justamente han conseguido calarse en nuestro cuerpo y en el de nuestros escritos de manera gubernamental. No obstante, es en la extensión de nuestro propio deseo y nuestra propia subjetivación que se incuba también la resistencia, capaz de producir una manera de ser y estar en la universidad, de escribir una forma de habitar la academia que permita no ser expulsado de ella, pero que a la vez propicie la fuga y, por qué no, su transformación microfísica. Ahora bien, profesar desde los bordes o al equilibrista, sin ceder por completo a la normalización del adentro, sin caer en el abismo del afuera, porque ahí están los dos riesgos, o estar muy en el centro del dispositivo y uniformarse y volverse el autómata, o como diría Deleuze, Deleuze y Guattari, el paranoico del dispositivo que está en la mitad, no solamente mirando que no se va a salir del cuadrito, sino vigilando que nadie se salga. O el otro extremo, para volver a usar también una expresión de este par de pensadores, el esquizofrénico, que se salió y murió para el dispositivo. A mí me interesa seguir estando en el dispositivo, porque me interesa seguir participando en la formación de maestros, porque siento placer haciéndolo, porque no me imagino haciendo otra cosa, bueno, de pronto danzando a veces, pero aparte de danzar no me imagino haciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer para que uno no esté tan en el centro, pero tampoco con el riesgo de caer en el afuera? Es una tarea de equilibristas, ¿cierto? Parece una tarea imposible. ¿Cómo bordear un régimen de verdad? En lo que concierne a la escritura solo podrá ser escribiendo, ensayando, argumentando, narrando, creando, afinando la estrategia retórica y a la par arriesgándose en la imagen, conduciendo el pensamiento al límite de las formas. Gracias a que ningún dispositivo se encuentra totalmente cerrado y entre sus mallas de poder y saber siempre hay discontinuidades, intersticios, fugas, la vida se cuela en el discurso y se escapa al control del orden, de ese orden discursivo y su juego de reglas. Y aquí nos referimos a la vida como una fuerza activa, esto es muy nietzscheano, como una fuerza activa no sujeta a los ritmos temporales, parámetros y prescripciones del deber ser de un régimen. Vida como transformación, movimiento, lucha, devenir, capaz de abrir salidas diferentes a las que están clausuradas por el poder, y así encontrar un modo de fuga para respirar cuando se experimenta la asfixia de un adentro normalizador, para desplegar la vida y profesar. Desde esta perspectiva, subjetivarse es desinstalarse. Subjetivarse no es lo contrario de hacer comunidad. No en vano arranqué con la expresión de Brunner, de comunidad de interpretación. O sea, subjetivarse no es una inmoralidad individualista. O sea, han oído de esa expresión que viene tomando fuerza de ese término de subjetividad política. O sea, no puedo oír lo político si no me atraviesa también a nivel estético y cultural. Entonces, subjetivándose, elaborando la manera en que me relaciono con los formatos, con lo que tengo que llenar y no lo quiero llenar, pero también con cómo voy colando de manera inteligente y creativa lo que también yo necesito escribir. De esta manera entonces también se va de alguna manera desinstalando el dispositivo. Entonces, desde esta perspectiva, subjetivarse es desinstalarse, moverse de un modo de existencia que empieza a cristalizarse en la medida en que se acerca a una identificación sustancial y uniforme hacia otro tocado por un acontecimiento de vida que pliega afuera de dicha cristalización. Subjetivarse es respirar cuando todo está dado para la asfixia, es moverse cuando todo aboca a la petrificación, es diferenciarse cuando todo está dispuesto para la homogenización. Subjetivarse es vivir, no simplemente sobrevivir, o despertarse todos los días a las 6 de la mañana, bañarse, tomar el tren de las 7. Es mentira, si yo también me duermo a las 3:30 y 4. Y trabajar, volver por la noche, ¿cierto? Y despertarse un día convertido en insecto. Desde esta perspectiva, entonces,
La subjetivación, en tanto elaboración ética y estética de la existencia, se mueve entre el poder que existe en el adentro de determinado régimen de verdad y la orilla que lo separa del afuera. La salida puede ser total, muerte o locura, no necesariamente clínicas, ¿cierto? No necesariamente clínicas. Yo me puedo ir y dedicarme a escribir poemas y no sé, a vivir, pues no sé de qué, del año. Morir para la academia, ¿cierto? Morir para la academia no necesariamente es una muerte clínica, o enloquecerse también. Si la huida de dicho poder no puede frenarse y luego de cruzar la línea se queda completamente en el irrespirable vacío de la afuera. Esto lo dice Deleuze. En el homenaje que hace a Michel Foucault, Deleuze plantea que la subjetivación reafirma la vida en los pliegues y escapa de esa peligrosa aventura con la muerte. Abro comillas, lo más lejano de bien interior. Miren qué interesante esto. Lo más lejano de bien interior, al transformarse en lo más próximo. La vida en los pliegues. Un pliegue. Yo intentaba imaginarme esa imagen de pliegue y pensaba, cuando uno se dobla el pantalón que le queda muy largo, a mí generalmente me pasa. Y claro, es la misma tela, pero uno marca como una suerte como de límite y pliega esa otra parte en el adentro. Esa es la idea que ellos tienen de la resistencia, es de cuando en cuando tengamos experiencias con el afuera. La literatura no como objeto, sino como experiencia es afuera, ¿o no? No como objeto. Nosotros tenemos aquí la literatura y la descuartizamos como si fuera una rana en un laboratorio, y bueno, y aquí, y las funciones, las secuencias narrativas, bueno, todo lo que queramos desde el paradigma que nos interese, pero esa literatura en la academia es objeto. No, me refiero a la literatura como experiencia, es afuera, ¿cierto? La experiencia con otras formas de conocimiento. Pensemos en toda la potencia del afuera, todo lo que hay afuera. El barcito de aquí a la esquina. Todo eso está afuera. El aeropuerto ahí al lado de tu cuarto. Pero como yo lo que quiero es reafirmar la vida en el adentro, voy a expandir a la cabeza. Pero como lo que yo quiero es reafirmar la vida en el adentro, porque además me interesa también que el adentro se dinamice, que no se petrifique, entonces cuelo algo de la afuera en el adentro, pero lo cuelo subrepticiamente. Por eso esto es microfísico, esto no es de vamos a tumbar conciencias. Les digo que la semana antes sale un profesor a la Universidad de Antioquia, desaparecida. O sea, no puedo frenar el metro con un dedo, no puedo. Pero en mi cuartito decía eso Pablo Freire en una entrevista hermosa, decía, si yo tengo un metro por metro, ahí yo puedo hacer cosas. Puedo hacer algo en ese metro por metro. Y nosotros como profes tenemos la clase. Ustedes miren qué tan bonito. Lo más lejano de bien interior al transformarse en lo más próximo. La vida en los pliegues. Aquí, en esa zona de subjetivación, cada cual deviene maestro de su velocidad, relativamente maestro de sus moléculas y de sus singularidades, de sus moléculas. Cuando un profesor encuentra recursos para profesar en las páginas que escribe, cuando se descubre otro, luego de ese movimiento, deja de ver la escritura como un simple instrumento informativo de la academia para la que trabaja y se da cuenta de que es academia viva, un compromiso con el pensamiento. Por más que el dispositivo pretenda cerrarse, la escritura le recordará constantemente que no todo está dicho y que no todo está pensado. Lo dejo acá porque entonces ya viene ahorita la parte más narrativa con Carla, pues que yo también comparto mucho, pero que hoy quiero traer pues como esto un poco más ensayístico y para que conversemos, pues que creo que es como el propósito también. Gracias. ¿O tienen alguna...? No, venga, y ya después conversamos. Quiero presentarles entonces algunos hallazgos significativos del proceso de la maestría. ¿Se escucha? Que voy a presentarles entonces a continuación algunos hallazgos del trabajo investigativo de la maestría en educación, que recién he terminado, vinculada también al proyecto de la profesora María Nancy Ortiz y el ejercicio de la narrativa en la formación de maestros.
De alguna forma llego a pensar la idea de iniciar estudios de posgraduación y maestría a partir de mi experiencia real en la escuela, ya licenciada en Humanidad y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, y luego de haber presentado un trabajo muy desde la perspectiva narrativa que me permitió entender la investigación de forma distinta, no mejor ni peor, sino distinta. Muy también dentro de lo que nos plantea la estrategia como lo que significa descolonizar el pensamiento, porque si no nos movemos vamos a seguir siempre viendo lo mismo, como esta cámara que está ahí enfocándonos y que está siempre mirando en un punto fijo, pero también tiene la oportunidad de moverse y mostrarnos otra cosa. Permeada entonces por esa escritura del trabajo de grado, donde incluso tratamos de presentar todo nuestro ejercicio investigativo a partir de una trama narrativa donde evidenciaba las experiencias de 4 personajes. Esos cuatro personajes que fueron narrados todo el tiempo por un ente de cámara. Incluso por esa época estaba precisamente haciendo un curso de cine, nuevos usos y visiones, que estaba dictando el departamento de filosofía, y fue allí donde empecé a recrear esas imágenes de cómo pensar también la forma de ilustrar lo que estamos entendiendo por investigación, y fue en particular que fuese un lente de cámara que estaba mirando todo el tiempo y lo narraba, ¿sí? Una suerte también de desdoblamiento que nos permitía hablar de nosotros mismos sin caer pues como en esa idea de subjetivación pues particularmente del egocentrismo, sino también lanzando ahí una idea de resignificación de nuestra práctica. Esos 4 personajes que fueron narrados entonces, allí yo de alguna forma representaba a Kaelu, y trato entonces de vincular todo ese trabajo narrativo para iniciar el proceso de la maestría. Como entonces ya este lente de cámara se va a enfocar en este personaje para dar cuenta de su hacer en la escuela y de cómo llega nuevamente a la universidad. Incluso allí surge la pregunta por los maestros que regresan a la universidad. ¿Qué hace que un maestro, luego de estar en su práctica y en su ejercicio, piensa en regresar a la academia, a ese reencuentro, a pensarse quizás desde la escritura? Así entonces inicio todo este trabajo, que incluso lo que hago es presentarlo a partir de varias imágenes. La imagen del cine, que me permite también como enlazar de alguna forma a partir de algunos componentes cinematográficos lo que voy entendiendo desde las miradas, pero también una figura del tejido, de lo que significa tejer, y por eso llamo tejer para guardar los hilos de la memoria, tejer para esperar, tejer para encontrar, porque no se puede tejer sin unos materiales precisos, pero que no intento presentarlo a partir de un tejido como esa suerte o esa unión ordenada de hilos que darán formas, pero como un oficio textil, sino vincularlo a partir de esa metáfora viva como el oficio de construir sentidos. Y en este caso, para tejer sentidos, se utilizarán las palabras del tiempo y la memoria que afloran de la experiencia, y el lenguaje como la manera de dejar marca de esa experiencia. Se teje entonces con las palabras y su marca en la escritura. Con esa metáfora del tejido, pues me encuentro con un texto de María Zambrano, que ella titula Hacia un saber sobre el alma, y ella acá habla de lo que significa una metáfora, y nos dice que la metáfora solía entenderse como una forma imprecisa de pensamiento. Ella más adelante va a plantear pues como esa función más honda que ha tomado, incluso a raíz de entender también lo que significa una metáfora poética, y ella dice que entonces la metáfora es la manera de definir una realidad imbarcable por la razón, para ser captada de otro modo, una realidad que no puede ser captada directamente porque no puede expresarse directamente o ser visible desde la ciencia y la técnica. Por ello se recurre a la representación como una revelación del inefable. Por eso entonces todo este ejercicio de pensamiento va vinculado con las metáforas, como una suerte de decir aquello que no podría expresarse de otras maneras, y muy en consonancia con lo que plantea Oscar Saldarriaga, que lenguajes también los maestros vamos a hablar de nuestra experiencia en las aulas, en qué lenguaje, si particularmente no es otro más que aquel que nos dan dentro de la voz del tecnicismo y todo esto que de lo que Nancy nos planteaba anteriormente. Vinculada entonces a este proyecto de investigación, me inquieto por un lado por el lugar de mi voz como maestra, cómo o en qué lenguajes hacer visible mi práctica pedagógica, pero también intento
mirar otros discursos. Por eso es una categoría que emerge particularmente en el trabajo. Y me inquieto por la mirada de otros maestros. Así, a partir como de los corpus, selecciono otras tesis de maestría, en este caso una selección de 6 tesis de maestría de 3 líneas de investigación de la Universidad de Antioquia. La línea de ejercer, la línea didáctica y nuevas tecnologías, y la línea de enseñanza de la lengua y la literatura, a la que también estaba vinculada, con una idea de leer otros discursos para mirar bajo qué dispositivos de formación están escritos, o esos regímenes de verdad. Pero la idea de mirar este corpus, muy bien lo que plantea Foucault, no es mirarlo como un archivo muerto, en el cual yo voy a consultar simplemente para mirar cómo fue escrito, sino también como esa idea de que es un tejido vivo, ¿sí? Entonces la idea de desenmarañarlo para comprenderlo en sus formas, ¿sí? Y desenmarañarlos con ese cuidado y el tacto para ser apreciados, particularmente a partir de las condiciones de posibilidad en las que afrontan. Y desde otro ángulo, entonces, no solamente una idea de lectura de estos discursos, sino también una propia mirada a lo que fue mi práctica pedagógica. Y aquí es donde me valgo de ese término del cine de la voz en off, como una voz que a veces está por fuera, donde solamente se muestran las imágenes, pero la voz acompaña, digamos, en coherencia a lo que se muestra. Pero una idea también como de estar en el pliegue, ¿sí? En ese lugar, no tanto desde adentro, ni de forma extrema, sino también como estar allí, de alguna forma, en el lugar de la subjetivación, es el que me permite la resistencia. Una voz en off que permite entonces particularmente cuando empiezo a plantear también estas relaciones entre la escritura, la narración y la experiencia del maestro del lenguaje, que son como esas ideas que emergen de todo este ejercicio, no puedo desligarme de entender lo que ha significado placer, el placer. Y en este caso, pues en el primer capítulo de la tesis, titulo algo como Albergando el placer de escribir, discusiones entre el deseo y el placer. Y acá intento entonces traer a colación a Deleuze y a Foucault y esa discusión que tienen ellos sobre lo que es un grado de deseo o lo que es un grado de placer. Y quiero compartirles esta parte. Si pensara qué significa escribir, tendría que recurrir a la práctica de escritura, entendida como la forma de dejar la marca, el gesto, la consigna, una realidad que necesita ser expuesta para poder ser comprendida, incluso por mí. La marca de la escritura como la hilación de los pensamientos, la traducción de las formas veídas del mundo, de los textos. Es como si luego entonces de acercarme a este texto de Foucault sobre historia de la sexualidad en el tomo 2, donde habla del uso de los placeres, hubiese sentido la necesidad de analizar las prácticas que me empujaron a prestarme atención a mí misma, a descifrarme, a reconocerme y a confesarme como sujeto de deseo. Y allí emerge entonces la pregunta por el poder y la verdad. A través de qué juegos de verdad se reconoció el ser humano como hombre de deseo. Es algo que nos plantea Foucault. Por ello, la perspectiva del placer en Foucault posibilita comprender cómo el sujeto puede elaborar actos de resistencia. Quizá los hombres no inventan mucho más en el orden de las prohibiciones que en el de los placeres. Albergar el placer de escribir, de narrar, como acto de resistencia que permite crear condiciones de libertad, de prácticas de sí, como una manera entre las maneras de conducirse moralmente, actuando como sujeto moral de tales acciones y no simplemente como agente. Esto es entonces hallar el punto de fuga o divergencia para ser fiel a uno mismo, implicado aquí del cuidado también del otro. Si la narrativa como práctica me ha permitido, aparte de observarme y descubrirme afectada en cada acontecimiento de la vida, convirtiéndose así en una forma de encontrar al otro, además a la maestra, ha sido también la manera de dominar y entender mi propio deseo, y hay en definitiva placer en ello como posibilidad de creación y elaboración.
Así las cosas, todo este ejercicio y trama investigativa no es más que un derecho por explorar mi pensamiento, para mostrar un saber que no es ajeno a mí, ni a la maestra, la búsqueda por comprender el propio deseo, no desde el desbordamiento, sino desde las certezas que empiezan a quedarse para mostrarme y permitirme descubrir el uso del placer. Esto es, el placer de narrar es el producto del deseo de escribir sin que haya renuncia al yo. A partir entonces de estas lecturas de las tesis de maestría de las que les hablo, emergieron dos líneas de sentido muy particulares, que fue la de dispositivos de formación, saber, poder y subjetivación, y la de subjetivación o los pliegues de la memoria, tratando entonces de entender a partir de cada discurso esas líneas de poder y de saber, y también el lugar a la experiencia, que es lo que nombro como subjetivación o pliegues de la memoria. Y esto pues todo se desarrolla a partir de una idea de instrumento, pero que no es un instrumento estático, fijo, sino que también disfruté mucho todo el trabajo metodológico, porque era también pensar en las formas que voy a crear para comprender lo que quiero leer. No particularmente esos formatos que ya están establecidos, sino yo como tomo incluso a partir de la figura que nos planteaba Foucault de caja de herramientas, una idea de poder leer qué categorías emergen allí, y unas categorías propias de cada discurso. Entonces allí dio lugar a entender las categorías temáticas, pero entender también unas categorías que se movían dentro de la formación de maestros, dentro de la narración, dentro de la resistencia. Y aflora particularmente esa idea de dispositivo de saber y de poder. Y también de lugar entonces a cómo cada uno, a partir de sus experiencias, refleja lo vivido, lo acontecido, no desde las problemáticas por lo menos educativos, sino también desde la idea de acontecimiento, para dar lugar a la memoria, lo que significa volver sobre cada hecho, ¿sí? No para decir por qué no lo hice de esa manera, sino para reconocer a un sujeto que actuó en unas condiciones y que le permite también comprender quizá problemáticas de la escuela actual. Eso pues era uno de los propósitos que también planteaba sobre lo que la narrativa nos permite. ¿Cómo entonces emerge también la narrativa de esta maestra, no solamente a partir de la escritura del trabajo de grado, sino que me encuentro en la escuela donde fui maestra 6 años, particularmente en la secundaria, como maestra de lenguaje y literatura, los formatos donde planeábamos nuestras clases. ¿Sí? La idea del planeador, que imagino pues que algunos que están en el ejercicio saben a qué me refiero. Me encontraba con un formato, particularmente donde exigía que se presentaran los temas a trabajar, los estándares clásicos de competencias en los que hacíamos comparación, unos objetivos claros, unas actividades a desarrollar y la evaluación. Ese es el formato que conoceríamos pues, mucho, ¿cierto? Sin embargo, encuentro un lugar muy interesante que se nombra experiencias significativas. Y yo me preguntaba, pero ¿y eso qué es? ¿Una acá que escribe? Le preguntaba a los compañeros que ya llevaban buen tiempo allí en este colegio y me decían, no, eso es para decir de pronto qué inconvenientes tuviste en la clase, o si de pronto no se fue a la clase, ¿por qué? Entonces yo miraba como los ejemplos, si era un club autocívico, era un colegio religioso, entonces una actividad pastoral, una eucaristía. Entonces era como un lugar para decir por qué no se pudieron cumplir esos objetivos, pero en un lugar para la experiencia significativa como yo lo entendía. Incluso yo también me preguntaba, ¿qué es lo significativo entonces para ser enunciado? ¿Sí? Encuentro ese lugar y lo que hago entonces es empezar a narrar, ¿sí? Por cada año es un diario de la maestra. Allí entonces se refleja no solamente mi voz en primera persona, que hablaba de esos otros y de lo que acontecía todo el tiempo en las aulas, sino que también emerge la posibilidad de resistirme incluso a una serie de planeaciones o a unas dinámicas institucionales. Incluso yo me preguntaba en ocasiones, porque si bien recurría mucho a lo metafórico y a esa idea de crear imágenes con las palabras, también decía, bueno, hasta qué punto de pronto esto va a ser tomado frente al director o el coordinador como una forma de criticar ese dispositivo que está acá en esa institución. Sin embargo, me daba cuenta que como nunca me llamaron a decirme nada ni a preguntarme por qué escribía aquello, quiere decir que nunca fue leído. Con mayor razón decía, bueno, eso es un ejercicio para mí, y finalmente como también lo que traté de vincular en la maestría como una suerte de comprender mi propia escritura. Y uno pensaría, ¿uno cómo va a hacer para analizar sus memorias? Yo recojo todas esas memorias significativas
y empiezo a concentrarme en volver a leer a esa maestra que se movió en esos años bajo esas dinámicas y a comprender también por qué yo era así. Y que digamos ese desdoblamiento me permitía también pensar lo que Ricoeur llama como el sí mismo como otro. ¿Sí? Yo no era Catalina la que iba a evaluar si había hecho bien las cosas, sino que también esa idea de mirarme como otro me posibilitaba también tomar distancia de mí misma para comprender los acontecimientos vividos en la escuela. Con esas memorias, entonces yo hago en uno de los capítulos de la tesis una suerte de análisis, ¿sí?, a todo este ejercicio para comprenderme también como maestra. Y allí elegí algo muy particular y era cómo de la yo maestra llego a dar el paso a la yo narradora. Y que uno pensaría, muy en la línea de lo que nos decía Nancy, entonces yo no puedo escribir, mi oficio de escribir estaría vinculado al oficio de ser maestra. Encuentro allí entonces como ese paso de la yo maestra a la yo narradora, porque esta yo narradora, a partir de ese ejercicio de pensamiento, como es la escritura, me posibilitaba también comprender otras cosas, e incluso tratar de mirar qué había detrás de la cosa, porque bien dice Foucault, detrás de las cosas hay una cosa bien distinta. Entonces esa idea de narración me permitía empezar también como a generar una trama, y mis clases pues particularmente después de haber interactuado con los estudiantes se convirtió en una idea de perspectiva narrativa, ¿sí?, volver sobre lo vivido para comprender por qué pasó de esa manera y lo de otra. Si bien me concentro mucho en los capítulos de la tesis, sobre todo en el capítulo 2, en el capítulo 3, a lo metodológico y al análisis de esos otros discursos, pues yo creo que sería particular que estuviésemos hablando de todo este discurso, pero no posibilitáramos un lugar a lo narrativo. Que de todas formas, yo lo entiendo de la siguiente manera. Si bien hemos hablado mucho de que las necesidades en narrativas pedagógicas, también cómo lo diferenciamos de una suerte de compartir vivencias o anécdotas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre simplemente contar lo que pasó o contarlo desde una trama que involucra un ejercicio de comprensión y de crítica también a eso que acontece? ¿Sí? Eso muestra otras cosas para nosotros como maestros. Entonces, en esa medida, quiero concentrarme un poco como en lo que desarrollé en el capítulo 4, que es lo que llamo como la inquietud de sí. Y un subtítulo que acompaña este capítulo sobre una maestra que se narra la inquietud de sí tiene que ver con de la experiencia de los otros al yo. Y acá traigo a colación un epígrafe con Antonio Porchia que dice: y si no pudiera alejarme de mí, no podría acercarme a nadie, a nada ni a mí. Dice Ricoeur: mi carne solo aparece como un cuerpo entre los cuerpos en la medida en que en la medida en que soy yo mismo otro entre todos los demás, en una aprehensión de la naturaleza común y tejida. Es decir, que no soy únicamente un yo, sino un otro para otro. Con esta premisa tomo distancia de la significación simple del yo, para no caer en alusiones narcisistas o en idealismos subjetivistas, sino más bien para reconocer a partir de la mirada retrospectiva a una yo que ha participado en diferentes escenarios y se ha construido como un ser social. Esto ligado a las experiencias que vienen tejiendo los hilos de la memoria, es decir, de la alteración del yo hacia la construcción de un sí mismo que se ha convertido en otro. Y planteo entonces una relación importante entre la escritura, el pensamiento, el placer y la transformación. Puede entenderse desde la idea de inquietarse por uno mismo, que es todo un trayecto. Para realizar entonces el análisis a mis propias memorias, una suerte de relectura de estos escritos, para tratar también de mirar qué me develaban, y quiero, por ejemplo, compartirles uno de esos relatos. No sé si de pronto hay alguna pregunta hasta el momento de lo que ya les he compartido.
pero es que como lo tengo acá, en este dispositivo tengo que moverlo para poder encontrar. Pero ahí ya, no le deja hablar. Bueno, dice así, semana 4, octubre de 2015, grado sexto A. Llevaba ya varios días con un rostro ajeno. Su tierna sonrisa se veía opacada por el color mate de sus ojos. Las mangas del suéter más largas que de costumbre no solo cubrían sus manos, sino también su cara, que se escondía cada que intentaba mirarla. Varias veces le llamé la atención por estar distraída y porque pensaba que se dedicaba a dormir. Y juzgándola sin causa, le echaba la culpa a sus pocos deseos de atender, quizá porque era la niña más grande del salón de sexto A. Imaginaba que su gesto era una forma de desafiarme y de incitarme a alzarle la voz como una manera de controlar su conducta, sobre todo porque los demás estudiantes proclamaban sus quejas públicamente, como intentando distinguir mi reacción frente al asunto. Tuvieron que seguir pasando largas horas de clase para empezar a detenerme en el comportamiento de Juliana. Su directora de grupo tampoco comprendía la situación, tal vez porque es difícil concentrarse y determinar qué le sucede a cada estudiante cuando tienes más de 40 por aula. El primer día de la semana, el último día de esa semana, cambié el horario de acompañamiento en el primer descanso de la jornada porque estaba pendiente de terminar de preparar un parcial. Mi compañera asumió la responsabilidad sin problema. Me disponía entonces a realizar el respectivo chequeo por los lugares del primer piso, verificando que nadie se hubiera quedado en los salones y que en los espacios de juego todo estuviera en total normalidad. Nada de basuras, malos tratos, peleas, besos en público, manejo de aparatos electrónicos, uniformes bien llevados, etc. Cuando de repente, desde lejos, observé ese acto vergonzoso. Estaba Juliana arrinconada en una esquina, mientras varias de sus compañeras de clase le gritaban fuertes palabras y le lanzaban restos de sus loncheras. Me dirigí al lugar rápidamente, pero la respuesta de Juliana frente a tal agresión fue más veloz: ira acumulada. Llevaba tiempo sacudiendo su gaseosa de 300 mililitros y para cuando llegué ya había bañado a una de sus compañeras al tiempo que le empujó tan fuerte que se golpeó el brazo en el que colocó el impacto de su caída. Estupefacta, no sabía qué atender primero. Además, la coordinadora presenció el momento exacto de la segunda agresión. El resto lo resumo. La niña empujada fue llevada rápidamente al centro asistencial. La caída le resultó una grave fractura de codo. Juliana fue suspendida. El acoso escolar continúa siendo un fenómeno social presente en la mayoría de las escuelas. Por eso es necesario seguir analizando sus causas y consecuencias para que el simple juego de un pequeño grupo no se convierta en un tormento irremediable. Levantada la suspensión, la niña no quería regresar al colegio. Nadie, ni yo, nos percatamos del infierno que estaba pasando Juliana, cuando siendo la más grande del salón, era agredida por sus propias compañeras y por sus maestros. Me incluyo. Varias veces fui injusta con ella. Le grité para buscar llamar su atención y dejé de lado la mirada crítica en los síntomas que en esta ocasión no supe leer. Juliana regresó después de un arduo trabajo en clase y varias cartas que sus compañeras le escribieron invitándola a regresar y pidiéndole disculpas por lo sucedido. Fue alentador verla de nuevo. Llegó diferente, me vi diferente. Este episodio no lo olvidaremos y aunque ella intente sonreír, no será la misma. Ese es uno de los relatos que hacía parte de mi planeador de clase. Y este dice semana 1 de noviembre de 2015. Inicio con un epígrafe de un cuento de Yu Sun que dice: el año escolar no había terminado aún cuando ya me encontraba en Tokio, porque después de esa película el estudio de la medicina me parecía de importancia muy secundaria. Si los ciudadanos de una nación ignorante y débil, aún tratándose de seres vigorosos y resplandecientes de salud, solo son capaces de dejarse matar para servir de ejemplo a la multitud, o solo sirven para ser espectadores de un espectáculo tan desprovisto de interés, bueno, dejarlos morir de enfermedad no es una gran desgracia después de todo. Una enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa causada por un virus
ha atacado mis vías respiratorias, produciendo fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar general. El agotamiento de los días, la desilusión por los logros no alcanzados, el tiempo limitado y el bullicio de las aulas locas, de vez en cuando, son factores que alteran el sistema inmunológico. Deseo creer que es eso y no un acto de resistencia, conexión de mi cuerpo-mente y, bueno, las cosas siempre seguirán pasando. Hay que continuar el camino. No he leído el tratado de las cosas sencillas. Por lo pronto, incapacidad de 3 días, reposo en cama, jarabe amargo y la cabeza boca arriba, mirando la pared blanca superior. Hay muchas cosas que pensar. Ese fue mi último año en la escuela. A partir de entonces, de estas memorias, intento construir algo que he nombrado como la narración y la transcripción, el orden del discurso narrativo, el espacio del interesado. Y acá pues traigo precisamente en forma jocosa aquello que Foucault hablaba sobre Borges cuando él mostraba esa biblioteca china, donde mostraba una clasificación un poco ambigua. Solamente había un orden establecido de A, B, C, D, E, pero los elementos que lo componían no tenían una relación alguna. ¿Sí? Entonces, Si leyeron el prólogo, las palabras y las cosas. me atrevo a suscitar que el relato de experiencia tiene sus propias condiciones y clasificaciones. Se experimenta desde el caos, desde la pérdida de la transferencia inicial que se ajusta a unos códigos y órdenes empíricos, en el desprendimiento de los poderes que permiten establecer que existen otros órdenes, otras regiones de pensamiento. Así existe en toda cultura, abro comillas, entre el uso de lo que pudiéramos llamar los códigos ordenadores y las reflexiones sobre el orden, una experiencia desnuda del orden y sin modo de ser refugio. Por lo cual comprender así el caos en el que emerge la experiencia como un lugar dentro del lugar del orden del discurso que busca desinstalar las formas únicas, deshermananear las líneas, dar paso al cuerpo y a sus marcas discontinuas, la posibilidad de la subjetivación y del discurso narrativo dentro de los órdenes, incluso investigativos, para agenciar y proponer otras formas de comprender el mundo. O en esencia, lo diría Foucault, sacar a la luz la episteme en la que los conocimientos, considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su valor racional o a sus formas objetivas, unen su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad. Los discursos emergen a partir de las condiciones de posibilidad. Hay algo que permite que afloren. En resonancia no puede haber una continuidad de eso, porque está la vida misma implicada, está la experiencia. En todo ese trabajo pues hay una relación directa entre la escritura, la narración y la experiencia del maestro del lenguaje. Porque entonces en qué lenguaje se hace visible en esta práctica, cómo saber qué es lo significativo para ser enunciado, en qué formato, cómo pasamos de pronto de ese ejercicio de escritura obligado para dar cuenta del hacer, para encontrar placer en eso que narramos. Porque en eso que narramos nos descubrimos y descubrimos al otro. Voy a suspender algo como para dar también espacio como a otras preguntas que tengan ustedes y ahorita también van a compartir como otros relatos. Acá algo que también intentamos de pronto como hacer evidente o algo que estamos pensando Nancy y los demás compañeros que están vinculados al proyecto es tratar de mirar lo narrativo no como algo que está aislado al ejercicio propio de la escritura y ese ejercicio del pensamiento. Porque pareciera que hay muchos textos que se dicen que están inscritos dentro de las narrativas o investigación narrativa, pero solamente es una idea de mirar las historias de vida de los otros y poner como una suerte de relatos al final de todo un ejercicio de investigación pasada. ¿Cómo vinculamos también nuestra voz todo el tiempo a ese ejercicio investigativo? O sea, cómo también nosotros nos narramos, cómo consideramos también la presencia de nosotros que estamos investigando, para que no se convierta en una idea de que le damos voz al otro, pero también donde está nuestra propia voz. ¿Sí? Una suerte como de empezar a recopilar unas historias de vida, unos relatos para hacer de análisis, y eso pronto es como algo muy aislado.
Algo que también intentaba plantear mucho como en la tesis de maestría es un seguimiento como esos marcos teóricos tan aislados a la realidad que estamos mostrando. Porque la escritura también, digamos, implica ese ejercicio de, claro, leer lo que otros han construido, pero qué interesante que sea una idea de que nos ilumine el ejercicio de la práctica. De nada vale entonces un marco teórico que referencia los conceptos y los define si no los estamos poniendo en la realidad, o sea, no los estamos haciendo visibles a partir de un ejercicio. Entonces, por ello, muchos, yo no tengo un marco teórico, digamos, como aparte de todo el ejercicio de la tesis, sino que todo el tiempo estoy creando un tejido de mi experiencia, de mi voz, de la voz de los otros y también de las miradas de estos teóricos. Pero no es algo aislado o estático que no me permite ver otra cosa. La idea es que estos autores nos puedan iluminar el ejercicio de la práctica, porque para no seguir entendiendo como que siempre va a haber una tensión entre práctica y entre teoría y práctica. ¿Cómo entendemos que la práctica es una teoría y que la teoría también es una práctica? En esa medida, ¿cómo tejemos voces para comprender acontecimientos? Bueno, se abre de esta manera un espacio que estuvo abierto siempre, pero ahora se abre más. No, más bien me gustaría teniendo pues estas narrativas que nos han venido a compartir y esta experiencia, me gustaría que se abriera un espacio a las preguntas, ¿no? Y yo creo que ustedes las tienen cuando me lo he encontrado en clase, sobre todo con ese ejercicio de investigación tanto en presencial como en distancia. Lo he visto apurado, he visto que el marco más que el método, la metodología que se les impone, ¿no? Metodología como el espacio de lo rígido, de lo conductual. He visto que algunos quisieran decir otras cosas y me han preguntado, pero esto se puede decir, profe, pero esto que tiene que ver conmigo yo lo puedo presentar también como trabajo de grado. Yo creo que es un espacio para hacer esas preguntas, ¿no? También de ese tipo. Acá tenemos las toques. Acribíllenlas a ellas, a mí. A mí sí me gustaría preguntarles, sobre todo pues, a la maestra, que no sé si, pues como están trabajando en un proyecto, pero pues tomo la palabra de lo que acabo de escuchar de la maestra en cuanto a que yo soy uno de los que tengo, creo que un problema muy grande para poder narrar de la manera que quisiera tal vez esas experiencias de lo que nosotros trabajamos con el profe Alex en la biblioteca de información comunitaria de las estudiantes de a veces me pierdo mucho porque trato de encasillar esas experiencias. Yo lo llamo así, encasillar, no sé, pues creo que estoy más perdido que nunca. Pero creo que es como quisiera que de pronto me ilustraran en cómo hacer para interactuar entre esa narrativa de las experiencias que yo vivo allá con ese marco teórico que a veces pareciera para presentarse tan rígido, como decías ahorita, que a veces uno lo toma tan rígido y que quisiera hacerlo de una manera más fluida. Yo leo trabajos de tesis y otras cosas, he leído acerca de las narrativas que hacen otras personas y me parece que lo hacen de una manera tan fluida, pero al momento de yo abordarla siempre se me presenta esa dificultad de tratar de interactuar con los autores, y eso que son autores, no sé en qué sentido podrías orientar frente a eso de las... Hay un referente y es Laura Zavala, que dice que los casos policíacos son un laboratorio de epistemología. Es decir, cómo entendemos que también mientras narramos estamos construyendo un saber pedagógico. ¿Qué pasa en un cuento policial? Hay un hecho consumado, hay un caso, algo pasó. Entonces yo creo que acá el punto de partida para la narración es precisamente algo pasa. Ahora, ¿cómo yo cuento eso que pasó? ¿Cómo me devuelvo para mirar cuáles son las pistas, los diferentes hallazgos que me llevan a entender eso que pasó? Entonces aquí estaríamos hablando de lo que él también nombra como trama, ¿sí? Y que podría ser como una de las diferencias cuando entendemos
la narrativa como una suerte de anécdota, o cuando entiendo la narrativa como aquella que me va a permitir comprender a qué pasa, y en este caso una narrativa pedagógica, ¿sí? Cómo pensamos narrativamente también lo que sucede. Entonces esa puede ser una idea, cómo pensar que ya sucedió algo, hay algo que ha pasado por tu cuerpo, que te inquieta, ¿sí? Un asunto específico en el aula, o también tu devenir maestro, y cómo reconstruyes eso a partir de una trama, cómo lo cuentas, cómo le muestras a un lector, o incluso a ti mismo como lector, a qué es lo que está pasando. Es un punto de partida muy interesante frente a esa figura que nos muestra la Brujabala, como pensarlo como un concepto donde hay una trama, en este caso sería una trama investigativa, ¿cierto? Cómo muestras las pistas, cómo me veo yo en ese lugar, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me está transformando como sujeto. O sea, en un lugar definitivamente importante a la experiencia y que se devela en narración y la narración es como el ejercicio. Entonces, no sé si quedó claro en parte. Ahora, lo de la idea de marco teórico es pensar también, pues, cuando uno lee esos teóricos, uno allí encuentra no respuestas, pero sí forma de comprender algunos asuntos que suceden en práctica. Es como tratar de hacer esas mezclas, como tratar de comprender que aquello de lo que Foucault habla como cognitivo de formación, por ejemplo, de saber y resistencia, está vinculado precisamente al dispositivo de descuento. Yo cómo lo veo. Entonces, cómo esos autores me permiten develar, o sea, me muestran el camino para comprender eso que allá acontece. En esa medida hay una relación directa con la práctica, no es algo aislado. Yo quisiera decir algo ahí a propósito de eso que llamamos marco teórico. Es que a veces lo comprendemos como nos lo han dicho, entender como un tejido coherente de teorías, ¿no? Y a mí me parecería que en el marco de la investigación narrativa, podría uno decir que el marco teórico para la investigación narrativa sería un marco de resonancias, más que de un tejido coherente, ¿no? Porque en la resonancia se halla otra cosa. No sé, por ahí lo veo, ¿no? O incluso la misma imagen del marco, ¿cierto? Un marco del que no se puede salir. Nosotros hemos venido hablando de diálogos de praxis, o sea, diálogo con todo. Y no lo voy a forzar, o sea, cuando tenemos la libertad en un curso de investigación narrativa, la libertad de narrar, todo lo que rodea ese acontecimiento de escritura está en función precisamente de resolver un enigma. ¿Quién tiene las pistas? Ustedes, su práctica, sus registros, las imágenes, los textos de sus estudiantes, depende de lo que se esté preguntando. Por eso decíamos ahorita un poco también lo indicial. Fíjense lo que acaba de decir Catalina de este señor Lauro Zavala, que me parece interesantísimo, es mexicano, está vivo. Y dice que hay un hecho consumado, Que es estudioso de la justicia. el faltacón, ¿cierto? ¿Qué hace un investigador en estos cuentos policíacos o cuentos enigmáticos? Fíjense que siempre está la figura del policía canónico, ¿cierto? ¿Han leído este cuento de Borges, La muerte y la brújula? Bueno, está la típica imagen del policía que llena formatos, pero en serio, hace un protocolo en el que le dicen primero, segundo, tercero y sigue un método. No estamos aquí emprendiendo una pelea con el método. El método, de hecho, la etimología de la palabra es hermosa, camino. Pero es que en el camino, si yo llevo todo listo, pues primero me va a pesar mucho el morral. Y segundo, no voy a poder coger asuntos del camino que me van a permitir comprender el mismo camino, ver el camino. ¿Cierto? Entonces, está el hecho consumado. Algo ya pasó. Algo que un profesor común y corriente dirá, es por pereza de los estudiantes, es porque no quieren leer. O sea, siempre el profesor acomodado va a tener una respuesta. No, evíteme ese sufrimiento de pensar, porque es que pensar, ¿cierto? A veces duele, ¿cierto? Pero entonces no, el que está infectado con esta forma de pensar dice, no, aquí hay algo, tengo que comprender. O sea, aquí hay unos síntomas, decía Catalina en su narrativa. Bueno, dice un italiano que también me gusta mucho, no sé cómo se pronuncie, Carlo G.
el del queso Y los gusanos. Dicen un texto que les recomiendo un montón. No sé. ¿Cuál? Signos, indicios y emblemas, algo así, es el título del texto. Ahí está diciendo, es el cazador que llega y ve una orina y se acerca y se da cuenta que la orina todavía está caliente, o sea que la presa está cerca. Y uno ve a estos personajes de los cuentos policíacos haciendo cosas muy locas, uno no lo entiende. ¿Y este qué le pasó? ¿Y este por qué se encaramó por allá? Mientras el otro está llenando formatos y protocolos de qué hace primero, qué hace segundo, el otro está dejando que el camino le hable. Entonces yo no puedo premeditar el camino todo completo. Obviamente yo me llevo un mapita porque si no me pierdo también. Pero que el mapa me permita seguir cartografiando. Y ahí viene la idea también de la cartografía. O sea, voy haciendo el mapa a medida que voy explorando el terreno. Entonces hay que encontrar acontecimiento, hay que encontrar trama. La pregunta es ¿cuál es tu trama? No de afuera, tuya. Primero tú, primero la mascarilla de oxígeno para ti. Y eso seguramente va a devenir analógicamente en la comprensión de muchas personas que se están preguntando cosas similares a ti. Entonces la gran pregunta no es cómo lo hago, o cuál es la receta, o si primero el autor, no. Primero la trama, tiene que haber acontecimiento. Y Riquet y Brunner lo dicen clarito. ¿Qué es una trama? La mala imagen es hermosa también, la que se usa pues en la teoría narrativa más básica, nudo, un nudo que hay que desenmarañar, ¿cierto? Esa es la teoría más compleja del mundo, definir la narración, inicio, nudo y desenlace, desde Aristóteles hasta acá, ¿cierto? Nadie ha dicho como algo más profundo, encontrar el nudo. Encontrar el nudo y no ceder a las respuestas fáciles. No, es que aquí la comunidad no quiere leer, o es que aquí los pelados, la adolescencia no. La pregunta es, bueno, ¿qué lee? O qué es lo que yo estoy entendiendo por leer y qué entienden ellos. O decir, no, aquí están perdiendo la infancia. Bueno, la infancia, ¿cuál es la infancia acá? Y empezarse a preguntar y dejarse infectar por eso y hacer toda esa cultura como investigador independiente. Y que también narrar, pensarlo como una opción de investigación, pero no como la única, porque si estamos entendiendo también como esto de una mirada contrahegemónica, si empezamos a hablar de que la narrativa es lo último en Guaracha, de que todos tenemos que narrar para poder comprender lo que pasa, estaríamos haciendo lo mismo que ellos han hecho de forma con nosotros, porque hemos venido dándonos un lugar desde la resistencia o desde ese pliegue de la memoria para construir narrativa, pero porque hemos entendido de alguna manera que eso nos está pidiendo ver otras cosas. Otra cosa que decía Cata también, disculpen, no me demoro, con el tema también como del subjetivismo que se vuelve también como recalcitrante, que a veces no conduce a nada y a veces se vuelve un discurso demagógico, ¿cierto? Y de la inspiración y pues que no Y una vez como no por como nada. estas maravillas, pues nunca se cuestiona a sí mismo. O sea, ya entonces vamos convirtiendo los pecados, o sea, ya las inmoralidades son otras. Entonces ya es inmoral que usted no hable en primera persona. ¿Por qué no? Si yo quiero recrear un personaje y desdoblarme un poco también como la voz, no, ¿por qué no? Entonces tiene que narrar y decir había una vez, no necesariamente, ¿cierto? Sería una mirada muy restringida a la narrativa. Las narrativas son lecturas de mundo y no necesariamente porque ya había una vez estoy narrando o yo tengo una narrativa, ¿cierto? Entonces es muy importante eso de tampoco caer en el cliché de que entonces ya es un pecado si no se narra. No, sí. Yo te doy la palabra ahora, pero quería decir algo respecto a lo inicial. Recuerden que aquí hay también una metáfora criolla que la exploró bastante un profesor, se me va ahora mismo el nombre, de la Universidad Surcolombiana. Una metáfora criolla de lo inicial y es la ética del baquiano. ¿Saben quién es? Claro, el baquiano. ¿Quién es el baquiano? ¿No? Es el que va abriendo camino, el que va leyendo los indicios que les dice el camino. Y es bonito, él tiene un texto sobre literatura y ética del baquiano. Yo tengo el texto, pero ahora mismo es más o menos eso, ¿no? Y está el libro también, seis semiólogos en busca de un... 6 autores en busca de un semiólogo, parece que el Humberto Eco, ahí está aquí también, y da elementos sobre eso de la lógica inicial.
Y un texto que me parece muy bonito, el de, además porque es comprensible bastante, el de Fernando Vázquez sobre la lectura y la traducción. Pero también hay que explorar, yo les decía a los chicos, también hay que explorar otra lógica que se nos olvida a nosotros, ¿no? A veces hablamos de inducción, deducción, aducción y se nos olvida la traducción. También otra manera, ¿no? Y en la literatura está allí, en la traducción está el sincretismo que es posible.